la bienvenida a la doctora Mónica Mancero, secretaria encargada de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Bienvenida, doctora Mancero. ¿Cómo se está analizando a nivel de las entidades que manejan la educación superior en el país esta problemática? Muchas gracias. Buenos días. El proceso de admisión es un proceso complejo. En efecto, podemos decir que en general los procesos de admisión en todos los países del mundo suponen un nivel de discriminación de alguna manera, es decir, de separar a aquellos que están más capacitados para el ingreso de aquellos que se piensa que todavía no están capacitados. Sin embargo, hay distintos métodos y sistemas de admisión en el mundo, ¿no? Me sorprende un poco que se menciona el líder estudiantil, dirigente estudiantil, que su perspectiva sería regresar al examen ENES. Los datos que tenemos del examen ENES eran sin duda mucho más excluyentes que lo que podemos tener ahora. Hay estudios, hay investigaciones que ya han demostrado eso. Sería muy bueno que los dirigentes universitarios pudieran leer la literatura de investigaciones exhaustivas que se han hecho del propio ministro de Educación actual, Milton Luna, acerca de una valoración del examen ENES. Investigaciones rigurosas. No obstante, el examen Ser Bachiller tampoco es perfecto. Sí, yo creo que es importante plantear a la sociedad que es necesaria una evaluación seria del examen Ser Bachiller en este momento. El Ministerio de Educación, conjuntamente con CENESID e INEVAL, deben enfrentar un proceso de valoración, de estudio, de análisis de este examen. Creo que es momento también de hacerlo y de poder valorar y tomar medidas. De parte de CENESID se han tomado ya algunas medidas que diferencian el proceso de admisión del proceso que se llevaba en el gobierno anterior. El presidente Moreno ciertamente ha tenido bastante sensibilidad y es verdad que esto fue un tema que inclusive se politizó en la campaña electoral, porque es un tema que preocupa a la ciudadanía, a los jóvenes, y que era necesario afrontarlo. En ese sentido, el proceso de admisión actual contempla un porcentaje del examen Ser Bachiller, pero ese porcentaje ciertamente, como en el caso de la Universidad de Cuenca, que ahora está con un proceso propio de admisión, tiene una valoración y se promedia entre los dos, aunque tiene más peso el 70% en efecto el examen Ser Bachiller frente al proceso de admisión propio. Eso ocurre con algunas universidades que tienen procesos de admisión propio. Sin embargo, el cambio y el giro sustancial que hemos dado ya en este gobierno y en este proceso de admisión, esto corre desde el anterior, realmente, régimen Costa, febrero de 2019, es que hemos contemplado una serie de medidas de acción afirmativa que nos permita todas estas distorsiones que se producen en unas condiciones de nuestra sociedad que son profundamente heterogéneas. No tenemos una sociedad igualitaria, nuestros estudiantes no estudian en colegios que son equitativos, digamos que todos pueden aprender igual, ni pertenecemos a los mismos grupos étnicos. Este es un tema sumamente importante, sí, y que además tiene connotaciones profundamente humanas. Se habla de que el sistema es perverso en Ecuador. Todo apunta a que los estudiantes de los establecimientos públicos, más aún los establecimientos públicos rurales, compiten con enorme desventaja. Sí, por eso mismo, por estas situaciones de desventaja y de condiciones de fracturas estructurales que tiene nuestro país en el tema de la territorialidad, en el tema rural, urbano, en el tema de provincias que se encuentran más alejadas, digamos, del centro, de la capital, de Quito, en el tema de condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que sabemos que son muy complejas en nuestro país, también en el tema de pueblos y nacionalidades, una cuestión étnica identitaria, pueblos que históricamente han sido excluidos, como sabemos, el mayor porcentaje de pobreza se ubica en pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos. Todas estas grandes fracturas u otras que tienen que ver con migrantes, por ejemplo, ¿no? Un país de migrantes, aquí mismo una zona de migración, todas esas son
son aspectos que nos dan cuenta de ciertas exclusiones. Eso hemos querido tener un modelo distinto para de alguna manera poder compensar. Sí, Mónica, y quisiera explicar cuáles son. De alguna manera vemos que los chicos que tienen la posibilidad de acceder o ingresar a la universidad pública, hablando de la Universidad de Cuenca, efectivamente son los chicos que vienen de los colegios privados, o los chicos que tienen mejores o mayores posibilidades de tener una mejor formación, tanto a nivel de la primaria como a nivel de los colegios. Y me refiero a esto también un poco porque ha circulado en estos días en las redes sociales, sobre todo una publicación de la revista Vistazo, que a través de las pruebas Ser Bachiller nos da todo un listado de los 100 mejores colegios de la provincia de la Suay, y realmente quienes se ubican en los primeros 10, 15, creo que hasta el puesto número 20, son todos privados. Los colegios públicos no aparecen siquiera en esta lista, lo que quiere decir que efectivamente los chicos que están en los colegios privados son quienes están accediendo a la universidad pública, están accediendo a la gratuidad de la educación. Eso se detectó, esas distorsiones perversas ciertamente se dieron en un modelo que no contemplaba ningún tipo de medida de acción afirmativa. En este momento, por ejemplo, si un estudiante procede de la ruralidad, se le da unos puntos considerando esa situación de desventaja. Si un estudiante proviene de las provincias que tienen baja matrícula, baja tasa de matrícula, se le da un porcentaje también de acción afirmativa. Si procede tiene todo este conjunto de condiciones de vulnerabilidad, o alguna de ellas, o varias de ellas, si tiene alguna, está ahí hay un porcentaje, una nota. Si tiene varias, se va sumando. Por ejemplo, si pertenece a la población del percentil más bajo, digamos de pobreza, se le da un porcentaje adicional. Si aparte de eso también tiene algún tipo de discapacidad, se le da un porcentaje adicional. Si es una mujer que ha sido violentada, tiene un porcentaje también porque sabemos que eso afecta mucho y que por lo tanto es necesario compensar eso que la sociedad provocó contra ella. Si procede de una familia migrante, también tiene un porcentaje adicional. Es decir, estas son innovaciones recientes. Sí, son recientes, las hemos implementado en el semestre anterior, quizá no se han difundido suficientemente, y esto vamos a ver los resultados, porque lo que hemos podido evaluar es que ya logró entrar un conjunto de población con medidas de acción afirmativa. ¿Qué queremos ahora? Si esta población logró un ingreso, que claro, no son medidas, digamos, que van a excluir definitivamente quien tiene mérito, tampoco se trata de eso, entonces hay que hacer una proporción que sea adecuada. Pero lo que... Son un tanto salomónicas, pero aquí hay un punto, puede continuar, por favor, si es que le he interrumpido en su idea, pero haciendo una reflexión sobre lo señalado por el doctor Jorge Moreno, decano de la Facultad de Jurisprudencia, él se refiere también al tema presupuestario, de que la universidad, en lugar de crecer en sus presupuestos, ha venido cayendo paulatinamente. Conocemos algunas cifras, se llegó a un punto de pico máximo en el año 2015, y de aquí han venido sucesivas reducciones al presupuesto universitario en aproximadamente un 20%, mientras cada año, en el caso de la Universidad de Cuenca, tiene que obligadamente crecer, recibiendo a 3.000 o 3.500 nuevos bachilleres, pero la universidad, señala Jorge Moreno, no puede recibir a más, y son temas presupuestarios que están afectando también a esta situación. Así es, no puede recibir, y eso estamos conscientes de que hay un presupuesto que no es el que quisiéramos, pero si usted ve, depende de las condiciones económicas en general del país. Lo que ocurre en las universidades, y ese presupuesto es reflejo de la crisis en la que finalmente estamos sumidos por el manejo económico anterior. Entonces, ciertamente hay dificultades financieras, no quiero decir que no las haya. Sin embargo, hay que saber que nunca la Universidad de Cuenca ni ninguna universidad pudo acoger a todos. Lo que pasa es que finalmente eran procesos que tenían otro carácter, en donde había que realmente hacer colas para matricularnos. Cuando era de libre ingreso teníamos que pasar o por procesos de cada universidad que eran propios. Nunca ha habido una apertura total, digamos, ni nunca todos los bachilleres han podido ingresar. Sin embargo, ahora sí es un tema que también tenemos una población joven que cada vez ha crecido y está demandando más que antes, ¿no? Entonces, esa presión. Más en contacto con el mundo también, con la situación
población que ha cambiado de comunicación. Así es, ¿no? Y demográficamente también, ¿no? Tenemos una población que cada más joven y que quiere acceder. Hay un aspecto muy importante dentro de esto que significó demagogia, un retroceso dentro del gobierno del expresidente Correa también, parte de esa obnubilación que hubo desde el punto de vista financiero, el de decretar la gratuidad total de la educación superior. Aquí en Cuenca funcionaba muy bien la matrícula diferenciada. Temas como estos no pueden ser reconsiderados. Son temas de política pública que ciertamente tienen que ser evaluados. Sin embargo, como tenemos en la Constitución que está reconocida esa gratuidad, suponen cambios mayores, ¿no? Pero ciertamente, por ejemplo, aquí en Cuenca, yo recuerdo perfectamente que fue una cosa que también no estuvo exenta de problemas y de luchas con el movimiento estudiantil. Pero al final, al tener una matrícula diferenciada, se podía, digamos, contemplar esas diferencias socioeconómicas, aquellos que podían pagar, ¿no? Y aquellos pues que más bien necesitaban ayudas y becas. Lo que sí hace el gobierno actual es dar una cantidad de becas que también han sido distribuidas, becas para las universidades, y también las propias universidades tienen que destinar un porcentaje para becas, ¿no? De tanto las universidades cofinanciadas, las particulares y también las públicas, ¿no? Entonces, quizá para terminar la idea anterior, estos medidas de acción afirmativa sí estamos viendo que están logrando un ingreso a la universidad, un acceso. Sin embargo, es la propia universidad la que nos tiene que ayudar a sostener a esta población, porque es población que en efecto entra con desventajas frente a la otra, de estos colegios, como menciona Rosana. Por lo tanto, lo que queremos es apelar a las universidades y trabajar conjuntamente para lograr la retención de estos estudiantes, porque nos ha costado mucho que ingresen, pero quizás se nos caen en el primer semestre. Sí, y justamente ya iba, que esa es una de mis inquietudes también, Mónica, el hecho de que estas pruebas de admisión de alguna manera iban también dirigidas a reducir los índices de deserción de los estudiantes, pero vemos que tampoco han cumplido con ese objetivo. Los índices de deserción de los estudiantes como que se siguen manteniendo, y el número de estudiantes que se retiran en el primer ciclo o en el primer año sigue siendo alto. Entonces ahí entramos en la discusión de en qué medida debemos avanzar hacia el libre ingreso, en qué medida debemos tener un mayor número de universidades, que quizás era uno de los temas a los que hacía referencia el joven estudiante a propósito de la oferta del presidente Lenín Moreno de crear 40 nuevas universidades. Debemos ampliar realmente los cupos, porque ahí nos entra esa otra duda también de qué hace un chico que no va a la universidad. Entonces, como que le ve a la universidad como su única opción. Sí, yo creo que ahí hay que trabajar fuertemente, en efecto, en evaluar este sistema. Y otra cosa que se cambió, quizá termino con esto y paso a la pregunta, es que se reconoce ahora la trayectoria. Se va a reconocer en este examen, en este puntaje total que se va a promediar, la trayectoria académica, porque en una prueba finalmente jugarse todo sí es como muy circunstancial o coyuntural, a pesar de que es una prueba. Todo examen tiene un alto grado de accidentabilidad. Sí, entonces, por lo tanto, un porcentaje del 15% se va a promediar para el examen ser bachiller. Es decir, este conjunto de medidas de acción afirmativa que pueden sumar hasta 35 puntos si tuviera todas estas, y también un 15% de la trayectoria de la nota de los 3 últimos años, ¿no? De tal manera que bajar un poco el impacto de la prueba en sí misma. Sobre las universidades, quizá me gustaría acotar algo más. En efecto, estamos en proyecto de creación de la Universidad de Santo Domingo. Es un proyecto que está avanzando y está a cargo de CENESID esto. El presidente ha ofrecido esta universidad en una población, digamos, que tiene una alta demanda. También tenemos una estrategia para la Amazonía, sobre todo para las provincias que no tienen, 4 provincias que no tienen universidades allí. Pero hay que saber que no solamente las universidades son parte del sistema de educación superior, sino también los institutos técnicos y tecnológicos. Entonces, con esos institutos estamos con un proyecto de reconversión financiado con cooperación internacional que queremos pues que se los mejore, que se fortalezca tanto la parte académica, infraestructura, y que se puedan convertir en esos institutos que puedan dar cabida, son parte de la educación superior, entonces que puedan dar cabida precisamente porque en los institutos de los estudios que tenemos el grado de empleabilidad es alto, y además de eso es una educación más corta.
entonces sería como una alternativa. Fortalecer los institutos es algo vital, tenemos 100 institutos públicos en el país. Además, el tema de titularse a un instituto ya le habilita para poder acceder también a un posgrado, lo que antes no ocurría. Así es, fueron reconocidos como de tercer nivel en la reforma que se hizo de manera consensual con toda la comunidad universitaria, un proceso totalmente distinto de cómo fue en el régimen anterior la aprobación de la ley, ¿no? Entendemos la complejidad realmente del sistema universitario, no hay respuestas simples. En todo caso, si usted se da una vuelta, doctora Mancero, el día de hoy por la Universidad de Cuenca, lo hicimos ayer, va a ver usted a familias esperando en el campus universitario, rostros angustiados, preocupación. ¿Cuál es el mensaje más claro que puede dar usted a las familias cuencanas, familias azuayas, familias del austro ecuatoriano que se encuentran dentro de esta enorme expectativa el día de hoy? Sí, yo creo que el mensaje es que creo que hay que apoyar a los estudiantes, los y las estudiantes. Creo que, digamos, en general en el contexto familiar, no se debería provocar un estrés demasiado alto, porque eso ocasiona que, por ejemplo, en otros países como en Corea del Sur, que hay un ambiente tan competitivo, es demasiada presión, una presión tan alta como que, por ejemplo, toda la sociedad se paraliza e inclusive los vuelos los suspenden mientras se da el examen para que los chicos no tengan algún tipo de distracción. Es algo impresionante que un país suspenda todo su espacio aéreo por ese momento. No quisiera nunca que llegue a eso nuestro país. Así es, pero hay circunstancias que realmente generan tensión, presiones en las familias. Creo que el caso de medicina se ha dicho, hay 3.500 aspirantes, 200. Yo creo que se necesita trabajar mucho más en orientación vocacional, es lo que estamos también hablando con el Ministerio de Educación, porque hay carreras que todavía, digamos, hay demasiada presión hacia unas carreras y a veces nos están sobrando cupos en otras. ¿Qué pasaba en el sistema anterior? En el sistema anterior se desperdiciaban muchos cupos. Ahora estamos haciendo varias postulaciones a fin de que aquellas carreras que no son tan demandadas vuelvan nuevamente a ponerse y los estudiantes puedan postularse, pongan nuevamente en la canasta. Hay una segunda postulación, tercera postulación, cuarta, de tal manera que se ocupen todos los cupos posibles. Sin embargo, todavía no sobran cupos porque nadie quiere matricularse o inscribirse, postularse para una carrera de la Universidad de Guaranda. Se nos están quedando ahí cupos. Entonces, hay que analizar bien y estudiar, y creo que esa es una corresponsabilidad con los estudiantes, porque nosotros sacamos cuál es la oferta académica que nos ofrecen las universidades. La CENESID no pone ninguna oferta, sino son las universidades en el ejercicio de su autonomía. Mónica, quisiera trasladar una inquietud de un amigo oyente. David pregunta si están coordinando con el Ministerio de Educación para que estas brechas académicas puedan ser superadas y que no sea, dice, y no con esa combinación de azar y buena voluntad que se describe, nos dice David. Si me permite, antes de su respuesta, sumando a lo señalado por Rosana, ya que debemos pasar con otro diálogo también y será su última respuesta, doctora Mancero, quisiera destacar también que todo no es malo, que hay cosas buenas que están sucediendo, y entre ellos habíamos estado hace 2 días con el rector de la UNAE. Se anuncia ya la primera corte, los primeros graduados de esta universidad, que persigue justamente elevar el nivel de formación de los maestros para combatir de alguna manera las asimetrías a las cuales usted se ha referido en la educación a nivel intermedio. Sí, precisamente el día de hoy tiene lugar esta ceremonia en donde se van a graduar la primera promoción, y ha sido esta también una apuesta, digamos, que se ha hecho en este sentido para fortalecer a la educación de los docentes, ¿no? La formación académica de los docentes. Entonces es muy interesante ver cómo esta universidad ha despegado, ha logrado posicionarse también en el entorno regional, y creo que tiene impactos muy positivos, pero en efecto, en relación a la pregunta que me hacía Rosana, sí se está evaluando. El Ministerio de Educación está evaluando el tema del bachillerato unificado, de este modelo que también se impuso en la década anterior, y ahí se tomarán los correctivos, porque es necesario trabajar mucho más, y ese es un compromiso que tenemos entre el Ministerio de Educación y CENESID, en trabajar cuál es ese perfil de egreso del bachiller y cuál es el perfil de ingreso de las universidades. Queremos agradecerle mucho por su presencia a la doctora Mónica Mancero, secretaria encargada de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.